El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez es uno de los festivales afro más importantes, no solamente del mundo entero, yo creería que de Latinoamérica. Este año llega a su versión número 29 y no sería posible sin ese conocimiento, la sabiduría, toda esa magia que le inculcan las personas que han hecho parte del desarrollo de todo este proceso, sus grandes gestores. Este año precisamente el festival se celebra, estamos aquí, nos trasladamos desde el set de Made in Cali aquí a la Unidad Deportiva Alberto Galindo, donde cada año hacemos nuestra edición del festival, donde podemos disfrutar de esta preservación de las tradiciones, de las artesanías, de la música, de la cocina, de las bebidas y de un sinnúmero de actividades más. Como les decía anteriormente, todo eso es posible gracias a grandes maestros que le han hecho aportes al desarrollo de este proceso tan bello. Una de ellas, la maestra María Janet Riascos, quien ha sido partícipe de todo el nacimiento de este hermoso proceso, aquí en Made in Cali. Maestra, bienvenida a Made in Cali, feliz de que nos esté acompañando, feliz de tenerla aquí en este set tan maravilloso que tenemos en la unidad deportiva y bueno, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Lina, para mí es un placer estar en este maravilloso proyecto que ha iniciado y creo que va a ser todo un éxito. Que así sea y para nosotros de verdad agradecerle que usted sea parte de esta primera temporada. Gracias. Bueno, maestra, empecemos de una vez, vamos a arrancar. Listo. Y yo quiero rápidamente decirle a quienes nos están viendo que este festival es posible, bueno, surgió también por Germán Patiño Osa, un gran exponente, un gran investigador, fue secretario de Cultura, pero usted siempre estuvo a su lado. Hablemos un poco de ese nacimiento del Festival Petronio Álvarez. Pues fue una idea de Germán, fue un proceso de Germán frente a las comunidades de la costa pacífica y de las comunidades negras. Siempre él estuvo cerca. Yo fui una alumna de él en el sentido, alumna de la vida. Tuvimos unos procesos políticos y culturales con una amistad muy férrea. Además le agradezco mucho de los que soy culturalmente, políticamente a Germán Patiño, porque él con su sabiduría, porque era un hombre supremamente sabio en muchos campos, entonces permitía aportarle a uno como persona que estaba cercana a él. Bueno, y ahora nos vamos a devolver un poco y vamos a conocer su historia, esa historia que tanto ha inspirado a diferentes comunidades. Usted es maestra, ha sido profesora, docente, usted ha hecho también parte de esa construcción de las agrupaciones musicales del Pacífico. Hablemos un poco de la maestra Janet, de dónde nació, sé que en Guapi, pero cómo llega a Santiago de Cali. Hablemos de ese proceso. Yo soy guapireña, hicimos los migrantes de la costa del Pacífico, hacíamos esa transición, esos pasos. Primero llegábamos a Buenaventura. Entonces yo llegué a los 6 años a Buenaventura. ¿De Guapi a Buenaventura? De Guapi a Buenaventura, mi mamá era maestra rural. Ella nos llevaba, yo era la penúltima. ¿Cuántos hermanos? 7 hermanos. Y entonces veníamos, ella era maestra de Limones, Guapi, todas esas veredas de Guapi, y nos llegamos a Buenaventura a los 6 años, donde el paso por Buenaventura para mí fue supremamente, me marcó por esa vida esa sí era Buenaventura. Buenaventura, y luego la escala a Cali. Entonces, ¿qué edad tenía cuando llegó a Cali? ¿Más o menos? Como 16 años. Yo fui de Buenaventura, volvimos a Cali y me vuelvo para Guapi a estudiar la normal rural. Y vuelvo a Cali, pero no me bañaba en Cali. Y tuve unos tropiezos porque
La normal donde yo estudié era muy racista. Es más, la rectora decía que maestra negra se veía muy feo, pues. Entonces, en todo ese proceso, mi mamá, que era muy protectora, oyó del IPC, del Instituto Popular de Cultura, y me va a matricular. ¿Cuántos años tenía usted? ¿Los 16 o ya más grandecita? Ya en la normal superior. Ok. Y en ese tiempo normal más de varones, no para varones. Y yo entro al Instituto Popular de Cultura a estudiar arte, pero yo tenía esa motivación porque tanto mi mamá, mi papá, mis tíos cantaban. Okay. Entonces, en un pueblo que la cultura era muy importante, además era espontánea. Entonces, ¿su mamá era cantora? Mi mamá era maestra, okay. Pero cantaban, mi papá también cantaba y tocaba guitarra, mis tíos han sido músicos. ¿Sus hermanos? Mis hermanos han cantado y nosotros nos girábamos en un ambiente muy cultural, siempre, desde niña. Ok. ¿Y cómo eran esas fiestas de pronto, esos encuentros? Hablemos un poco, bueno, ya nos trasladamos ya a Buenaventura, que fue también donde creció, donde estuvo su adolescencia. ¿Cómo empezó ese gusto suyo? Sabemos que de parte de la familia, pero ¿qué lo afianzó más? Ese gusto por la música tradicional, ¿cómo empezó a involucrarse con esto? Mi entorno familiar y luego estando en el Instituto Popular de Cultura. Aquí en Cali. Aquí en Cali ya. No, y me da risa porque cuando mi mamá me iba a recoger, el instituto era en las noches y mi mamá como una niña y se burlaban de mí, pues. Pero llego al instituto y como yo cantaba y bailaba, entonces estaba un concurso de polímeros de Colombia. ¿Un concurso de qué? Polímeros de Colombia, que a nivel folclórico, danza. Y el instituto participó, entonces yo cantaba y también bailaba y fui como ubicándome, ganándome mi puesto en el Instituto Popular de Cultura. Y además, cuando conozco a Germán Patiño, entro al Teatro Foro de Cali, que era para hacer teatro, y con unos argentinos hacen la obra Los Puñales del 7 de marzo. Y empiezo también a trabajar con el teatro, la música, la danza y el teatro. Entonces para mí, pero además estudiaba en la normal de varones, como para ser profesora. En la normal de varones, ¿cómo fue ese trato allá para una mujer de pronto que quería también hacer parte de esa comunidad? ¿Qué pasaba? No, era como las primeras promociones de mujeres. Éramos pocas, pero muy agradable. Y ahí cantaba en los actos culturales, pues de pronto algunas manifestaciones racistas, pero pues uno está por encima del bien y del mal. Empezamos en el instituto a viajar, yo ya termino la normal y empiezo a trabajar. Yo trabajé mucho, 38 años y medio como directivo docente. En la zona de ladera por Siloé, Belén, que me encanta. Para mí es una experiencia supremamente impresionante. Allí trabajamos también el arte con los niños, un proyecto muy lindo que se llamaba Formación de Líderes en Arte y Cultura, un espacio de convivencia y paz. Entonces los muchachos allí, los niños, decían que para ellos era más importante los profesores de arte. Una experiencia maravillosa, con un intercambio con Francia muy interesante. Qué bonito. Bueno, maestra, hablando de niños, precisamente de jóvenes, vemos que actualmente en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez estamos apostándole a fortalecer y a preservar esas tradiciones del Pacífico a través de los niños, de los semilleros. Este año por primera vez están circulando aquí en el Petronio Álvarez porque siempre hacen una actividad previa, pero estamos aquí en el Festival Petronio Álvarez con los niños. ¿Cómo ha sido su proceso con ellos? ¿Cómo lograr enamorar a esos pequeños y apropiarse de esa música tradicional? Nosotros hicimos
cuando Teodomira Luna era la directora del teatro Al aire libre Al los aire libre, cristales. Los Cristales, con Luz Angélica Uribe. Sí. Empezamos el trabajo integral con los niños de las comunas, ¿no? Pero, ¿qué era lo importante? Que hacíamos un circuito. No solamente iban a tocar, sino que a cantar, pero a cantar con un propósito, con una razón de ser. Entonces, por ejemplo, ellos le decíamos a ustedes de dónde viene, cuáles son sus abuelos. Había una compañera que les daba como esa motivación, un circuito con la percusión y la percusión, y fuera de eso las marimbas. Entonces trabajamos en esta parte. Hoy el Petronito tiene 18 años. Ya 18 años. Mayoría de edad. Y el día que se presentaron las huellas Petronito, que son nuestro grupo representativo, veía el fruto de todo ese proceso, unos niños maduros que son capaces de estar en cualquier tarima, con un proceso de formación integral, y que tienen muchos profesores que son músicos de la región. Así es, qué lindo. Bueno, maestra, usted ha hecho parte del Festival Petronio Álvarez en numerosos ámbitos. Usted ha sido jurado, usted ha estado acompañando las agrupaciones, ha estado también al frente de los niños y definitivamente está empapada de todo. Pero si tuviéramos que hablar de una sola experiencia que la haya marcado a usted a lo largo de estos 29 años del festival, ¿cuál ha sido? Difícil, ¿no? Tiene muchas, me imagino, pero una... más grande, los zonales. Las zonales clasificatorias. Las zonales clasificatorias, porque ese es ir al territorio, ir más allá, Pacífico adentro. Ok. Escuchar una marimba en el territorio no es lo otra mismo que acá en un escenario. Al lado del mar, de la playa. De la selva. Ajá. Entonces, esa experiencia me marca, porque después de tantos años, ahora este año, montarme en una lancha. Ajá. ¿Este año? Este año, yo decía, ¿cuántos años hacía que no se montaba? De Guapia a Timbiquí en lancha, pero en una lancha cerrada. Y yo decía, no, pues hay que hacer esta lancha, se voltee, yo por dónde salgo. Todas esas experiencias tan ricas, ir por esa carretera desoladas, con solamente vegetación, de vez en cuando una casa, y encontrar esa alegría, ese querer mostrar su región, qué bonito. Su territorio. Eso para mí me marca. Otra cosa que me marcó mucho es estar detrás del escenario. Ver lo que pasa atrás. Lo que pasa en el minuto a minuto. Ajá. Que llegan los músicos al escenario, esa concentración, y la religiosidad, todos se abrazan en torno a orar, la mayoría. Qué lindo. A orar. Ese respeto y esos abrazos del alma. Yo hay momentos que me salen las lágrimas porque claro. Es otro mundo, es la transformación de todo ese proceso cultural que se trae a la ciudad. Qué bonito, maestra. Hablando ya un poco más de su vida personal, yo sé que usted no tiene hijos. Bueno, yo conozco a la maestra, para quienes no saben, hace muchos años, siempre la he admirado. Es una maestra de maestra, digamos que todo el mundo le guarda un respeto, pero ella también ha hecho parte de esa formación personal, profesional, de muchas personas que están en el sector y que están triunfando. Decíamos anteriormente, o yo lo decía, usted no tiene hijos de sangre, pero ha tenido muchos hijos que le ha dado la vida. Una de ellas, por ejemplo, es Yamilet Cortés, que actualmente es la subsecretaria de Artes, y así como ella, Luz Angélica Uribe, que está al frente del Petronito, bueno, y muchas otras personas. ¿Qué le ha parecido de eso? ¿Cómo la ha marcado estas personas? Si pudiéramos hablar de esas personas bonitas que usted se lleva en su corazón a lo largo de ese Petronio, ¿de quién hablaríamos? Pues yo hablaría de tantas, de Teodomira. Yo inicié con Teodomira, ese viaje con Yamilet, que pues la
adopté como mi hija. Sí. A usted, que la conocí también en los inicios de mi trabajo con la secretaría. Germán Patiño, por supuesto. Germán, mi madre que me motivó mucho a trabajar en el arte, además me llevó a encontrarme con el arte. Son tantas personas, mi hermana Raquel, que Dios la tenga en su gloria, mi tía Juanita, mi tío Julián Angulo, es todo unas personas que han marcado mi vida. Sí. Marcaron mi vida, mi papá, él vivía en Buenaventura y se iba como a pie a visitarnos, pero cuando llegaba le llevaba serenatas a mi madre. Entonces, cuando uno oía esa serenata, hay una canción que tiene un pedacito que dice: yo soy el buque fantasma que no puedo anclar en puerto, la única flor que conozco es la rosa de los vientos. Entonces, lo dejan a uno marcado. Sí. Y las grandes serenatas, pues. Entonces, un tío mío, Ernesto Angulo, que era como el padre de nosotros en Guapi, pues es mucho recuerdo. Muchas personas que lleva usted en el corazón. Los jóvenes, los músicos de Guapi, como Víctor Hugo, Julio Sánchez, Máximo Torres, todos ellos. Oliva Arboleda. Con la maestra Olivita. Samuel. Porque ellos fueron compañeros de lucha para romper esa barrera con la música del Pacífico. Llegamos, Maura, entonces el mismo Esteban Cabeza, porque con ellos iniciaron las fiestas de Guapi, Baudilio Revelo, toda esa familia. Ese es un sinnúmero, porque nosotros llegamos a Cali y nos abrazamos. Yo tengo un recuerdo muy grande con la familia Revelo, que el papá de ellos fue el que nos abrió las puertas cuando llegamos a Cali. Con su familia, su mamá, su papá. Yo digo, ustedes son mis hermanos del alma, porque así yo los veía. Ese apoyo tan grande cuando uno llega del pueblo. Ajá. Y encuentra a una persona como don. Y si hablamos de eso, de lo más bonito que le ha dado Cali a usted, ¿podríamos hablar de eso, de esas personas, de ese encuentro, de esos abrazos, de esa familia que no es de sangre, pero es una familia que le ha dado la vida? Mucha familia, muchos recuerdos, muchos encuentros. La cevichería Guapi, que fue para nosotros la embajada, la embajada del Pacífico, donde estos músicos que están aquí tocando, el último día se trasladaban a la cevichería. Y todo el tiempo estaba ese escenario donde todos los artistas pasaban. Nosotros tuvimos mucho acercamiento con Leonor González Mira en sus últimos años. Disfrutamos, yo no podía creer que con una mujer que siempre uno ha tenido como su ídolo, estar compartiendo todo. Ella me daba clases de vocalización, hacíamos ejercicio, una cosa muy linda. Bueno, maestra, usted empezó muy jovencita, ya ha hecho parte de todo este tiempo, de este proceso, de ese fortalecimiento de la música del Pacífico colombiano, de esas raíces. En este momento, ¿cómo está su vida? ¿Está tranquila? ¿Tiene sueños? ¿Qué se sueña para el Petronio a futuro? Mi vida está súper tranquila, pero no me gusta que nadie me la perturbe. Alborote. Sí, ok. Vivo en la zona rural de Palmira, tranquila. Okay. ¿Con quién vive? Con mi esposo y mi perrito Mar. ¿Cuánto lleva con su esposo? Pues ya como 20 y pico de años. Ya bastante. Pero vivimos muy tranquilos. Me siento muy bien, me sentí muy bien. El cambio con la transición entre el trabajo en la escuela, el colegio, mi vida de jubilada, y llego a la Secretaría de Cultura, donde conozco gente maravillosa, pero todavía tengo ese amor, esa unión con mis maestros, con los maestros de mis colegios. Nos reunimos. Qué bonito. Tenemos, y lo que le cuento, Lina, que nosotros tenemos un grupo que nos llamamos Los Tores. ¿Los qué? Los Tores.
Ok. Amigos de la infancia, allá en Guapi. Y se todavía- reúnen. Sí, Ay, todavía qué nos chévere. reunimos y pues ya es algo maravilloso. Uno tener esas amistades y nos ponemos a cantar, otros que recitan, pero es una vida tranquila, de paz, y querer aportarle a esos procesos culturales y a los jóvenes, porque los jóvenes son los que nos permiten que estas manifestaciones culturales pervivan por siempre y para siempre. Ok. Entonces, dejar ese legado y ese legado de humildad, de fraternidad y paz. Qué bonito, maestra. Bueno, sabemos que usted tiene el tiempo contado. Le agradecemos enormemente por habernos regalado este espacio. Sabemos que está en el desarrollo, estamos en pleno festival, que este año la versión, pues la verdad es muy grande, con muchas actividades. A ustedes también los esperamos aquí para que vengan ahora en las diferentes versiones. Pero no me puedo ir sin preguntarle dos cositas. Primero, ¿cuál es su comida favorita del Pacífico colombiano? Un plato que usted diga, este es el mejor, el más rico. Ay, no, pues a mí el atollado de marisco, Ok. bien preparado. Mire, la comida del Pacífico toda es rica, Ajá. pero bien preparada. Ok. Yo no acepto, por ejemplo, que me vendan un pescado, cualquier comida del Pacífico, cualquier marisco, sin arroz con coco. El arroz con coco. Tiene Ok. que ser el arroz con coco. Y, Ok. y el arroz el toyo. El toyo. Y si hablamos de bebida, una bebida de esas tradicionales. A mí me gusta mucho la tomaseca. Ok. De mis primeras borracheras con tomaseca. Ok, maestra, y una última preguntita. Si es verdad que estas bebidas tienen, no sé, esas propiedades para curar mujeres, por ejemplo, que quieran quedar embarazadas, todo este tipo de propiedades. Sí, la botella curada sí. Ok. Sirve para miomas. A las mujeres que tienen su hijo, le dan el bebedizo, que es delicioso. Ok. Entonces, sí sirve. Ok, maestra. Pero no como afrodisíaco, yo no No, creo en eso. no es otra cosa. Pero para curar, Tiene sí, propiedades medicinales, sí, posiblemente. Medicinales, sí. Ok. Yo tenía un tío que nos preparaba de todo. ¿Y cómo le parece que cuando estaba en Guapi, tuvo bebé la esposa de mi tío? Una prima de mi misma edad, éramos las que nos encargábamos de ofrecerle la tomaseca, pero a nosotros le decimos mistela. Mistela. Entonces, Chabela era mi prima, entonces, nosotros íbamos a repartir, pero nos dábamos la probadita. Ok. Pero y ahí nos empezó a gustar, pues. Bueno, maestra, pues bueno, son muchas anécdotas, se nos queda corto el programa, pero esperamos tenerla en una próxima ocasión para que sigamos hablando. Claro, De allá en mira. Made in Cali, a usted de verdad, maestra, muchas gracias. Le auguramos un futuro muy bonito todavía y que siga fortaleciendo y aportando para esa cultura de la música tradicional, de las comidas, de las bebidas, de todo lo que hace parte de las expresiones tradicionales del Pacífico. Sí, gracias Lina por este espacio tan delicioso. Es un espacio, además estaba tensionada, ¿no? Sí, Tenía al un principio, estrés, sí, un así la estrés cogimos. terrible, pero pues aquí ya. Ah, no, maestra, si usted me regala más tiempito, seguimos aquí disfrutando, charlando, porque usted tiene muchas anécdotas por contarme todavía. Bueno, retomemos un poquito, nos vamos a demorar otro poquito. No la demoro más de 10 minutos, pero es que yo sí quiero que hablemos mucho más porque cuando hablábamos de las zonales clasificatorias del festival, que para quienes no lo saben, las zonales son como esas jornadas donde las agrupaciones de música también y de danza se presentan en los diferentes territorios de Colombia para luego, si quedan seleccionados o preseleccionados, venir a la gran tarima, a la unidad. Cuando usted me habla de eso, a usted se le ilumina el alma, se le iluminan los ojos. Hablemos un poco de ese proceso, cómo surgió eso de hacer esas clasificatorias en los territorios. Precisamente yo fui jurado ese año, el año donde vimos demasiadas agrupaciones, pero su calidad era muy baja. Okay. Entonces propusimos que se hiciera una selección. Entonces yo creo que teniendo ese referente, entonces se inician,
se acepta esa propuesta y se inicia esa actividad tan interesante. Yo estuve desde las primeras elecciones, muy interesante, es llegar a encontrar ese músico que no está acostumbrado a ensayar todos los días, porque no hay un aliciente, porque no para presentar en las fiestas patronales, que es lo que ellos más nos contratan, pero se nutre uno. Sí. Se nutre y conoce la realidad. De los territorios. La realidad de los territorios y la realidad de nuestros músicos. Así es. Sacar ese músico olvidado, ignorado. Es interesante, pero poco a poco hemos ido perdiendo a esos grandes músicos, esos que dieron su alma, todo su empeño para que nuestras músicas estuvieran un poquito presentes. Ya no están, pero los jóvenes están en un trabajo muy interesante, muy interesante. Es bonito ver eso, que aún, por ejemplo, cuando vemos el encuentro de semilleros de música tradicional del Pacífico, ver en los niños, en los jóvenes ese amor por sus raíces, ver también en sus docentes, en sus familias, que les siembren esa semillita y que podamos seguir creciendo y creciendo y que tengamos Petronio para rato gracias a estas nuevas generaciones. Eso es muy bonito. Sí, usted estuvo el último Petronito. Sí. Esa responsabilidad de los niños, ¿no? Es sentir empoderamiento, ese empoderamiento, ellos felices de entrar al escenario. Yo tengo dos sobrinitas que cuando me mandaron la foto estaban en Petronito, no sabía, y cantan. Y el año pasado una que cuando empezó me decía, tengo nervios, pero cuando salió me dijo, ¿cómo me vio, tía? ¿Cómo me vio? Le dije, súper, súper. Y este año entró la otra hermanita, la mayor. ¿Cuántos años tiene? Una tiene 13 y la otra tiene 9. Entonces uno ve cómo se van empoderando y es como sentir que la vida de uno no termina cuando se muere, sino que renace en todos esos niños, qué linda frase. En todas esas experiencias. Entonces uno vive todo ese cúmulo de amor, de esperanza que tienen los niños y ese deseo y ese orgullo que sienten al estar en una tarima de esta. Es que ver Petronito es una fantasía. Me quedo con esa frase suya, esa frase está hermosa. Uno no muere, ¿cómo es que decía? Uno no se muere cuando parte de esta tierra, sino que uno sigue viviendo en esos corazones, en esas almas de esos niños que ya están empezando a vivir estas costumbres y estas tradiciones. Bueno, maestra, no le voy a quitar más tiempo. Nuevamente a usted. Gracias, Lina. Gracias. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad. Y bueno, Made in Cali tiene los brazos y las puertas abiertas para usted cuando quiera. Muy, muy, muy interesante este proyecto, Lina. Es un proyecto que no es para estresar, sino para relajar, para encontrarse con la persona y con su interior. Qué bonito, maestra. Gracias. De verdad. A usted. Feliz de que usted y a todo el equipo, un maravilloso equipo. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Recuerden que esto es posible gracias al Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Santiago de Cali. Nos vemos en un próximo episodio en Made in Cali.